Viajando con Lucas, lo prometido es deuda. Hace unas semanas os contamos que íbamos a explicaros cómo hacíamos nosotros el preprocesado de imágenes, qué aplicaciones usábamos, etc. Tener compasión, ¿vale? Es el primer tutorial que hago y de hecho me parece bastante atrevido llamar a esto tutorial, pero bueno. Lo que quería era contaros cómo lo hacemos nosotros para que veáis que en 5 minutos, espero no irme mucho más allá de 5 minutos, podéis modificar una fotografía. Aplicaciones que usamos. Nosotros usamos Adobe Lightroom. Hay muchas aplicaciones que te permiten modificar los parámetros de las fotografías y no os puedo decir cuál es mejor o cuál es peor. ¿Por qué? Porque yo siempre he usado Adobe Lightroom. Desde que salió esta aplicación la usé porque soy bastante fan de Adobe y la verdad es que nunca he necesitado nada que no me dé esta aplicación. Además es una aplicación bastante potente, bastante rápida y con una muy buena categorización de fotografías y muchas opciones como vamos a ver en este o en próximos tutoriales. Los que ya lo conocéis, pues poco os voy a contar, ¿vale? Para la gente que nunca ha usado Adobe Lightroom, os cuento, hay varias secciones, ¿no? En biblioteca es donde tendríamos todas las fotografías categorizadas, ¿no? Pues aquí a la izquierda podéis ver las fotografías por fecha, ordenadas por fecha. Podréis ver también colecciones. Las colecciones son agrupaciones que podemos hacer nosotros para tener todas las fotografías juntas. Por ejemplo, yo tengo aquí una colección con todas las fotografías de Dolomitas, una con Lisboa, Sri Lanka, Nuremberg, etc., ¿no? Incluso aquí abajo veis que tenemos servicios de publicación. Aquí podremos configurar servicios de publicación para que en el momento en el que hagamos una fotografía, automáticamente nos las portase a Facebook, nos las portase a Flickr, etcétera, etcétera. Aquí a la derecha, bueno, tenemos lo que son los metadatos de la fotografía, cuándo se ha tomado, a qué resolución, qué velocidad de obturación, apertura del diafragma, distancia focal, objetivo que hemos usado, etcétera, etcétera. Podríamos aplicar palabras clave a la fotografía, ¿vale? Muy útil, sobre todo para cuando exportas a páginas o, por ejemplo, a webs donde exportas fotografías de stock, ya te las exportaría con estas palabras clave, estas keywords, ¿ok? El apartado revelar, que es el que vamos a ver ahora, es donde modificamos todos los parámetros de la fotografía. La sección mapa, si tenemos las fotografías geolocalizadas, pues podríamos ver en un mapa dónde se ha tomado cada fotografía. Podríamos incluso hacer un libro, un fotolibro, proyectarlas, imprimirlas, mandarlas a imprimir, incluso hacer una web, ¿vale? Vamos a centrarnos en lo que es la sección revelar. Aquí en la sección revelar es donde podemos modificar todos los parámetros de la imagen: exposición, contraste, luces, sombras, intensidad, saturación, curva de niveles, modificar los tonos, saturaciones y luminancias por colores, añadir o quitar detalle a la fotografía, corregir la lente, las distorsiones de la lente, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ir viendo un poquillo qué son cada uno de los pasos. Y aquí a la izquierda tenemos los ajustes preestablecidos. Estos son pues como los filtros de Instagram, ¿no? Como podéis ver, pues hay varios ajustes que yo me he ido descargando y que podríamos usar. Incluso ya no solo para exportar la fotografía tal cual, incluso para coger como base, ¿no? Pues si creéis que alguno de estos filtros que tenemos aquí o alguno de estos que he hecho yo, que son los que están aquí arriba, pues podría usarnos de base. Podríamos decir, a ver, este es uno que uso bastante, decir, venga, pues vamos a partir con este ajuste. Y a partir de aquí, pues podríamos ya modificar cualquier parámetro, ¿vale? Vamos a empezar de cero, no voy a usar ningún filtro. ¿Y en qué orden lo hacemos? Bueno, pues cada maestrillo tiene su librillo. Yo la verdad es que voy de arriba abajo, entonces vamos a empezar por aquí. Estas herramientas aquí son bastante útiles. Por ejemplo, esta de aquí, vamos a empezar. Esta es para recortar la fotografía. Aquí podríamos recortar la fotografía o bien modificar el ángulo, ¿vale? Si veis, esta fotografía está un poco torcida, ¿vale? Entonces podremos modificarlo con
herramienta ángulo, ajustándola como nosotros queramos aquí, o bien usando el nivel. Con el nivel podríamos coger e indicar lo que es una línea recta, que podríamos decir que es esto de aquí, y automáticamente ya te ha puesto el ángulo que considera oportuno. Perfecto. Perdón. A partir de aquí, lo que os digo, empezamos a bajar. Bueno, aquí tenemos luego aplicaciones o herramientas para corregir los ojos rojos, para eliminar las manchas de un objetivo sucio, etcétera, etcétera. Yo, salvo la de eliminar las manchas de un objetivo, pocas veces uso más. Lo primero, la temperatura. Bueno, pues esta imagen, para mi gusto, está un poco fría, ¿vale? Entonces podemos aumentar un poco la temperatura, podríamos modificar también el matiz, ¿vale? Añadiendo más tono verde o más tono morado. Este tono morado a mí me gusta bastante, pero bueno, no es lo que quiero aplicar ahora mismo a esta fotografía. Entonces podríamos dejarlo en este nivel. Y los siguientes son las opciones básicas, ¿no? Los parámetros básicos de la fotografía: exposición, contraste, luces, sombras, blancos y negros. Podríamos ir nosotros uno a uno, ¿vale? O empezar aplicando el filtro automático, digamos, la configuración automática. Como vemos, pues si hacemos con control Z o command Z, podemos ver que ya es bastante buena esta aplicación, esta herramienta que nos brinda Lightroom. ¿Okay? A partir de aquí, pues podríamos modificar nosotros, bajar un poquito quizás la exposición, poner un poco más de contraste, modificar las luces, las altas luces. Como veis, las nubes así estaban por defecto, así estaban al principio. Podríamos hacer que Lightroom intentase recuperar más del RAW el detalle de las nubes. Sombras, blancos, vamos a bajar un poquito aquí, y que los negros quizás sean un poco más oscuros, ¿vale? Ya que al final donde buena parte de negros tenemos es aquí, y esto tampoco aporta mucho a la fotografía. Podríamos bajarlo incluso un poquillo más, pero esto ya depende de cada uno. Esta parte de aquí es para dotar de más claridad a la imagen. Si nos vamos al extremo podréis ver que con el contraste ha conseguido meter mucho más detalle, mucho más nitidez, digamos, a la fotografía. O al revés, si estamos hablando de un retrato, podríamos hacer que fuese más suave, ¿vale? Vamos a ajustar un poquito la claridad. Vale, borrar neblina es una aplicación, una herramienta que ha salido no hace mucho. Yo creo que en las dos últimas versiones sí está, pero antes no estaba. Y es para las fotografías. Muchas veces habréis sacado unas fotografías que tienen como neblina, ¿vale? Pues con esta herramienta podríamos quitarla, ¿vale? Pero no es el caso. Y luego, bueno, pues la intensidad y la saturación, ¿vale? Si saturamos más, saturamos menos, incluso si quitamos todo el nivel de saturación tenemos una fotografía en blanco y negro, aunque para editar fotografías en blanco y negro tenemos aquí una herramienta mucho más profesional, que también podremos ver otro día. Vamos a poner un poquito más de saturación, ¿vale? Y luego entramos en lo que sería la curva de niveles, ¿vale? Lo mismo, para las altas luces, claros y oscuros, poder ajustar mucho más a nuestro gusto. Bajar más las sombras, o al revés, meter más luz en las sombras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podríamos dejarla, yo creo que aquí, por ejemplo. Estas aplicaciones de aquí abajo es para poder modificar el tono, la saturación y la claridad, por colores. Es decir, como veis, esta fotografía tiene muchos tonos naranjas. Pues podríamos decir, por ejemplo, que los tonos naranjas fuesen más rojos o fuesen más amarillos, ¿vale? Lo estoy llevando un poco a límites, pero esto podéis ir modificando poquito a poquito como
como vosotros queráis. Incluso lo que os digo, la saturación. Que los colores naranjas, solo los colores naranjas tuviesen más saturación o menos saturación. Y lo mismo con la luz, ¿vale? Como podéis ver, podemos ir uno a uno por estos colores o podríamos coger los pinceles y decir estos tonos que te voy a indicar. Si nos quedamos apretando podríamos subir la luminancia o bajar la luminancia, ¿vale? Esto, la verdad, yo no lo suelo usar, porque ya os digo, esto es lo que un poco comentamos en el blog. Eh, Podríamos coger un lago y modificar muy fácilmente el tono del agua. Por ejemplo, a ver si tuviese por aquí alguna fotografía de los Dolomitas. Si nos vamos a los Dolomitas y cogemos una fotografía donde haya agua, perdón por este impasse, pero quería enseñaros esto. Vale, por ejemplo, en esta fotografía podríamos coger este agua y rápidamente decirle, oye, mete más claridad a este tono. Y como veis, podríamos modificar muy rápidamente el color del agua. El color, o sea, la luminosidad y el tono incluso, ¿vale? Fijaros. Pero esto, como os digo, como os dije en el blog, para mí ya se sobrepasa la línea entre procesado y edición. Vamos a hacer Ctrl Z, dejarla como estaba y vamos a volver a nuestra fotografía de antes. Vamos a biblioteca, vamos a aquí, y aquí estábamos en la fotografía del puente del Verdugo. Aquí estamos. Esta era la que estábamos modificando y aquí seguimos. Ya hemos visto este apartado. Lo siguiente es detalle, ¿vale? En detalle podemos meter más detalle en la fotografía, podemos poner más enfoque, ¿vale? Pero como veis también mete más ruido, lógicamente. Yo aquí suelo usar unos valores de 23 y reducción de ruido de 15, como podéis ver. Si os fijáis en lo que sería el cielo, podríamos reducir el ruido y tener una imagen con menos ruido, vaya. Lo que pasa es que también le estamos quitando detalle al resto de elementos de la fotografía. Más abajo, en correcciones de lente, podríamos corregir lo que son los halos, ¿vale? Son unos fallos que tienen los objetivos o las cámaras y que, como podéis ver aquí, por ejemplo, genera unos halos alrededor de las imágenes, bien verde, como es este, o este morado. Esto se podría corregir pues con la aplicación esta, con la herramienta de eliminar halos, ¿vale? Podríamos decir que este es el que queremos corregir y veis que automáticamente ya lo ha quitado, ¿vale? Vamos a ver si también podría corregir este de aquí, verde, que sería con este de aquí y el tono verde. Ahí está. Vale, perfecto. Esto no lo suelo usar, ¿vale? Salvo que vaya a ser una fotografía para algún concurso, etcétera. Al final veis que lo que hemos corregido son unos pequeños variaciones que había en minúscula, ¿vale? Luego aquí podríamos transformar o corregir lo que sería la distorsión que tienen los paisajes cuando usas, por ejemplo, gran angular, ¿vale? Podríamos corregir esas distorsiones que nos producen algunos objetivos, ¿vale? Y hasta aquí
Es todo. Bueno, luego podríamos modificar el viñeteado, pero no soy nada fan del viñeteado, ¿vale? Y listo. Y hasta aquí ya, como podéis ver, bueno, pues vamos a hacer una copia virtual para que veáis. Esta es como la hemos dejado y aquí vamos a recuperar la foto original, ¿vale? Vale. Como veis, en nada, en 4 o 5 pasos ya hemos modificado esta imagen, la hemos transformado en esto de aquí. El cambio ya es bastante bueno y ha sido en realidad bastante rápido. Lo que pasa es que nos estamos liando a hablar. Pero en 5 minutos de verdad habríais dejado esta imagen bastante mejorada. Siguiente paso, y un paso ya que te da la diferencia entre una imagen buena y, y una imagen cojonuda. No quería decirlo, pero no me sale otra palabra. Vale. Hay unas aplicaciones, ¿vale? Muy buenas, que son unos plugins que ahora son de Google. Al principio era una empresa que se llamaba Nick Collection, o Nick Software, perdón, que hicieron unos plugins buenísimos para Lightroom, para Photoshop, o, bueno, en realidad no te hace falta ninguna aplicación. Y eran unas aplicaciones buenísimas para mejorar una fotografía en blanco y negro, una fotografía en color, para mejorar el detalle de la fotografía, para conseguir mucho más enfoque, etc. Hace no mucho, esta empresa la compró Google, y entonces ahora estos plugins son gratuitos. Os los recomiendo 100%, ¿vale? Y os voy a enseñar el cambio que dan estos plugins. Cuando tienes instalados estos plugins de Nick Collection, N-I-K, eh, aquí en el botón derecho tendréis estas opciones, editar en, y aquí vemos, son estos plugins, ¿vale? Analog FX Pro, Color FX Pro, que es el que vamos a ver, que es para editar fotografías en color, Define, que es para conseguir más nitidez en las fotografías, o Sharpener, que es también para conseguir más enfoque, Silver FX Pro, que es buenísima para fotografías en blanco y negro, etc. Entonces, vamos a usar Color FX Pro. Si quiero editar la fotografía, vale, aquí tenemos la fotografía en Color FX Pro. Lo primero que podemos ver es esta línea roja, ¿vale? Esta línea roja lo que permite es que podamos ver el antes y el después, ¿vale? Podemos comparar cómo estaba antes y cómo va a ser después, ahora lo vamos a ver. Aquí en la parte de izquierda, igual que en el Adobe Lightroom, tenéis varias fórmulas, varios filtros ya predefinidos. A mí, de los que vienen predefinidos, la verdad es que solo me gusta uno, que ahora os enseñaré, pero bueno, podéis trastear, podéis ver los filtros que vienen preestablecidos. Como podéis ver, cuando aplicamos un filtro de estos, podéis ver que aquí os ha ido metiendo filtros, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué es cada uno de estos. Por ejemplo, estos de aquí, estos filtros predefinidos, también podríamos, igual que en el Lightroom, hacernos los nuestros propios, ¿no? Por ejemplo, este es uno que me hice yo del agua como, para las fotografías del agua como. Como podéis ver, lo que os he comentado antes, podríamos ver el antes y el después de la fotografía, ¿vale? ¿Vale? Lo que pasa es que este filtro en concreto, pues para esta fotografía no me gusta nada cómo queda, está metiendo aquí mucho ruido de color, el cielo es totalmente falso, etcétera. Pero bueno, aquí tenemos también uno que hicimos para las fotografías de Lisboa. Por ejemplo, mirad, este se podría ajustar bastante a lo que quizás estoy buscando en esta fotografía. Y aquí, pues lo que os digo, tenemos muchos. Este es uno muy chulo, que me gusta mucho, aunque tampoco he subido ninguna imagen con este filtro, pero podríamos usarlo de base, ¿no? Si quisiésemos hacer alguna, por ejemplo, portada de un libro, etcétera. No sé, una imagen bastante tétrica quizás, ¿no? Muy chula.
Este es uno que me hice yo para fotografías un poco otoñales, ¿vale? Me transmite un poco esa nostalgia del otoño, esos colores anaranjados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues luego tengo varios filtros pues para comuniones, retratos, naturaleza, etcétera. Vamos a empezar de cero, ¿vale? Vale. Aquí a la derecha es los filtros que vamos a aplicar en la fotografía, ¿vale? Y aquí vemos todos los filtros que podemos aplicar. En cantidad de filtros, de balance cruzado, preprocesado cruzado, contrastes oscuros, extractor de detalles, este que es para dar más protagonismo o más color, digamos, a lo que son árboles, etcétera, etcétera, un filtro paso alto, etcétera, ¿vale? Contraste profesional, que ahora veremos cómo se usa, y en definitiva, bueno, pues todo lo que queramos aplicar a una imagen. Os voy a contar muy brevemente los que yo uso siempre, ¿vale? El neutralizador de blancos, ¿vale? Para aplicar a la imagen un poco el tono o la calidez que yo quiero aplicar. Pues podríamos aplicar eliminación calidez intensa, trajes de boda, etcétera, etcétera. Y luego aparte, nosotros podríamos luego ir modificando, lógicamente, los parámetros de cada uno de los filtros, ¿vale? Podéis ver que está haciendo que la imagen sea un poco más fría, ¿vale? Aplicando menos calidez, y podremos modificar todos los parámetros. Esta me gusta un poco menos, así. Otro de los filtros que uso siempre. Bueno, aquí en estas flechas podemos ir subiendo y bajando todos los filtros disponibles. Aquí podríamos, pues, como ya os he comentado también en el Lightroom, modificar el viñeteado de la imagen, ¿vale? Ya os digo, yo no soy nada fan del viñeteado, lo uso muy poquito. Contraste tonal, esta es una que sí uso bastante, ¿vale? Aquí, bueno, pues tenemos varias preconfiguraciones. Yo uso por defecto pues, la predeterminada y, como podéis ver, ya le está aplicando un contraste, ¿vale? Bastante bueno, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo mismo, a configurar cada uno los parámetros como considero oportuno, a trastear, trastear, trastear y darle vueltas, ¿vale? Yo siempre suelo usar el tipo de contraste preciso y, bueno, pues luego podremos meter más saturación, ¿vale? Ahí lo vemos, más detalle, más contraste, perdón, en las sombras, en los tonos medios, en los tonos de luz, ¿vale? Eso sí, como podéis ver, las nubes, al meter más contraste, están quedando un poco con bastante ruido, ¿vale? Ahí lo tenemos. Una de las funcionalidades que más me gustan de estos plugins, del Color Efex Pro y del Silver Efex Pro, etcétera, son los puntos de control. Con los puntos de control podríamos decirle, oye, este filtro aplícamelo solo a las zonas de la imagen que yo te voy a indicar ahora, o al revés. Este filtro no me lo apliques, aplícamelo en toda la imagen, menos en donde yo te diga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, yo no quiero que este filtro me lo aplique en las nubes, ¿vale? Aquí podemos ver cómo queda con filtro y sin filtro, y podéis ver que ahora sin filtro la nube está mucho mejor que con el filtro, ¿vale? Entonces le vamos a decir con esta herramienta de aquí, con el menos, le vamos a decir, oye, este filtro por favor no me lo apliques a la nube, no me lo apliques a esta zona de aquí. Aquí podemos ver, por más grande, podemos hacer más grande, menos grande el foco, y podríamos incluso, si nos vamos al modo máscara, podríamos ver en negro a dónde está afectando, ¿vale? En blanco va a aplicar el filtro, en negro no lo va a aplicar. Entonces, a partir de aquí es donde podríamos decir más puntos y menos puntos. No me lo apliques ni aquí, ni aquí, ni me lo apliques aquí,
ni me la apliques aquí, ni me la apliques, por ejemplo, aquí. O como os he comentado, podríamos hacerlo al revés y decir, con el más decirle, este filtro aplícamelo solo a esta zona. ¿Vale? Si volvemos al modo normal y vemos cómo estaba antes y cómo está con el filtro, podéis ver que el filtro solo le está aplicando a esta zona de aquí. Siguiente, otro que uso siempre es el contraste profesional, Pro Contrast. Bueno, aquí podéis ver, podremos aplicarle lo que sería un filtro de luz solar, solarización, un filtro skylight, remover, eliminar o limpiar ciertos colores, un filtro que hace el efecto de si hubiésemos usado un reflector, ¿vale? Un reflector plateado, un reflector dorado, etcétera, etcétera. Y el que os comento que uso casi siempre es el contraste profesional. Yo casi siempre empiezo con el contraste dinámico y a partir de aquí modifico. Como veis, este filtro también nos ha puesto un contraste bastante bueno, ¿vale? Que cambia bastante la imagen. Si podéis, podríamos modificar la línea y podemos ver cómo estaba antes y cómo está ahora, ¿vale? El cambio, pues, bastante bien. Y a este filtro le pasa un poco lo mismo que al contraste tonal. Como veis, el cielo ha quedado un poco con ruido o contraste de más, ¿vale? Deberíamos usar los puntos de control para decirle que no aplique este filtro a esta zona. Y incluso podríamos decirle copiar los puntos de control que ya hemos rellenado en el paso anterior y pegarlos en este. Como veis, el cielo ahora ya no está siendo modificado por este filtro. Se está modificando lo demás, pero el cielo no. Vale, y en definitiva estos son los que uso siempre. Luego, bueno, pues depende del tiempo y lo que queráis, pues como digo, podéis añadir filtros, todos los que queráis. Uno que uso mucho para fotografía de retratos, y ya os contaré, es este. Es un este permite suavizar la piel, el color de la piel, ¿vale? Eliminando esas patas de gallo que tantas veces me han dicho, oye, ¿cómo me quito las patas de gallo? Vale, pues con este filtro. Ya os enseñaré otro día la potencia que tiene este filtro, es genial. Otro que uso de vez en cuando es este, que sirve para oscurecer o aclarar una zona de la imagen. Y me explico. El cerebro, por defecto, dicen que cuando ve una fotografía, por defecto, donde pone el foco y donde dirige la mirada es al sitio donde hay más luz, ¿vale? Pues esto serviría para poder dar más luz a donde queremos darle protagonismo, ¿vale? No es el caso, pero imaginaros que quisiésemos darle más protagonismo a esta zona de aquí, por lo que fuese, porque aquí hubiese una persona o lo que fuese, y queremos restar protagonismo al resto. Por defecto, cuando alguien vea esta imagen, el cerebro se va a enfocar en esta zona de aquí, que es la zona más clara, ¿vale? Donde hay más luz. Si quisiésemos cambiar eso, podríamos decir colocar el centro de la imagen aquí y como veis ha puesto aquí más claridad y ha oscurecido un poco el resto. Esto podríamos luego ajustarlo más, poner más claridad en el centro y más oscuro el resto, ¿vale? Incluso cambiar el tamaño del centro, etc. En esta fotografía, bueno, pues no es lo que queremos, pero ya os digo, ya os enseñaré otra fotografía donde este filtro viene muy bien, sobre todo en retratos. Al final en un retrato donde la luz o otros elementos de la composición están detrás del sujeto al que hacemos la foto, pueden que le quiten protagonismo. Lo que haríamos sería poner este filtro, perdón, poniendo el foco en la cara del sujeto al que queremos dar protagonismo. Y a ver, alguno así que use también,
Bueno, pues este también lo uso de vez en cuando, lo que pasa es que este ya te modifica los colores, ¿vale? Esto sería un poco lo que podrían ser los filtros de Instagram, que te modifican un poco los tonos de los colores, ¿vale? Nada, además este no me gusta cómo queda. Vamos a ver este otro. Bueno, este me gusta un poquillo más. Pero le quitamos porque no es lo que estamos buscando. Me gustaría, además, darle un poquito más de saturación a la imagen. Vale. Y bueno, pues ya la tendríamos, ¿vale? Así es como estaba la imagen antes, así es como está ahora. Ahora solo nos queda guardar la imagen. Vale, lo que os comentaba, veis que estos filtros que hemos modificado aquí, esta configuración, podríamos guardarla, ¿vale? La podríamos guardar y la tendríamos pues aquí en fórmulas. Igual que yo tengo una para Lisboa, una para retratos, otra para comuniones, etc. Entonces, el día que, por ejemplo, hago una sesión de fotografía de una comunión, yo ya tengo aquí mi comunión Jorge Cata, comunión Mar, etcétera, que lo que hago es directamente entro aquí, pincho aquí, le voy a guardar y listo. Y no he tardado ni 20 segundos en modificar la fotografía, ¿vale? Guardaríamos la imagen. Y ahora se nos abriría otra vez el Lightroom con la imagen nueva. Y ahora ya solo nos quedaría pues ver cómo ha quedado la imagen y ver cómo era antes. Como veis, en 5 minutos, si no nos enrollamos mucho a hablar, la tendríamos lista. Pues nada más, chicos, de verdad, me gustaría que cualquier duda que tuvieseis, tanto de esto que hemos visto como de cualquier otra cosa, me lo digáis. Que me digáis qué os gustaría que os explicase. Oye, ¿cómo podría quitar de una foto a unas personas? ¿Cómo podría cambiar el color del cielo porque tengo una foto chulísima y el cielo está blanco? Cualquier cosa, de verdad, estaré encantado. Tanto si es preprocesado, que ya sabemos qué es lo que nos gusta, como si es edición tal cual. Edición de quiero quitar a la gente de una fotografía, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, cualquier tutorial o vídeo que os gustaría que os explicase, por favor, contádnoslo. Para eso estamos, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, lo podríamos subir a Instagram dándole a exportar, exportar. Aquí indicaríamos dónde la queremos exportar, el nombre del archivo, la calidad, el formato, el tamaño, ¿vale? Enfoque, si queremos más enfoque para pantalla o si es para una web, etcétera. Si queremos manejar una marca de agua, nosotros siempre ponemos marca de agua, tenemos varias, para Alemania, bla, 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 bla. La fotografía, la firma, perdón, de Víctor, etcétera. Y listo, ya tendremos esta imagen exportada. Venga chicos, muchas gracias, un placer.